Hola a todos, bienvenidos al canal de Exclusive Muebles. Hoy os vamos a enseñar cómo tratar un mueble cuando tiene carcoma. Lo primero a tener en cuenta es que la plaga de carcoma es un problema muy serio y tiene que ser tratado. Hay varias formas de hacerlo. La más fácil, se puede contratar una empresa carcoma, pero si lo habéis hecho, si habéis pedido un presupuesto para eliminar carcoma, os habréis dado cuenta de que no es la opción más económica. En el vídeo de hoy os vamos a enseñar nuestro método de eliminación de carcoma sin recurrir a empresa carcoma, o sea, el método que utilizamos nosotros en Exclusive Mueble para tratar los muebles cuando tienen una infestación de carcoma adulta. Esta preciosidad de mueble que veis aquí es de una clienta que no era consciente de que tenía una plaga de carcoma. Cuando hemos ido a recoger el mueble para restaurarlo, enseguida nos dimos cuenta pues de todos los agujeritos que tenía. Por suerte se ha pillado a tiempo y vamos a poder tratarlo. Los agujeros son el indicador principal de que un mueble sufre un ataque de una plaga de carcoma. Pueden ser de diferentes tamaños porque hay varios tipos de bicho de carcoma, que en realidad su nombre científico es xilófagos y pues hay varias especies. Además, pasan por varias etapas, ¿vale? No tienen siempre el mismo tamaño. En este caso tenemos una plaga de carcoma adulta y lo sabemos, por un lado, primero, porque hay restos de serrín junto a los agujeros y por otro lado también por el tono del agujero. Vemos que el interior es más clarito y eso nos indica que la carcoma está en la fase adulta, o sea, es la que está comiendo, porque si está en la fase larval no se observa ninguna de estas dos características. No hay serrín y los agujeros son todos de un tono más oscuro. Para conseguir la eliminación de la carcoma, más concretamente eliminación de carcoma sin recurrir a una empresa, se puede hacer utilizando productos específicos para ese fin. En el mercado hay varios, de varias marcas, y todos funcionan muy bien. O sea que no os compliquéis la vida buscando remedios caseros que no garantizan del todo que vayan a ser efectivos. Tener en cuenta que si la carcoma no es bien tratada, se os va a propagar a los otros muebles y puede incluso llegar a las vigas de madera de las estructuras. Para el tratamiento de un mueble con carcoma vais a necesitar, aparte del producto específico, una aguja y jeringa, una brocha y papel film para luego envolver todo el mueble con él. También vais a necesitar, y esto es lo más importante, mucho tiempo y mucha paciencia. Técnicamente hacer el tratamiento no tiene mucha dificultad, pero hay que hacerlo con mucho cuidado y con bastante tiempo. Como podéis ver, consiste básicamente en introducir el producto anticarcoma agujerito por agujerito. Es muy importante no saltarse ningún agujero, porque por ley de Murphy, el agujerito que dejéis sin producto va a ser donde esté la larva, que va a evolucionar dentro de unos meses o dentro de unos años. Así que hay que estar muy atento y con mucha paciencia, con bastante tiempo, pues ir haciendo este proceso, introducir el producto anticarcoma con la ayuda de la jeringa agujero por agujero. Después se pincela todo el mueble y por fin se envuelve en film. En el caso concreto de este escritorio, lo que estamos haciendo es hacerlo por partes. Hay plaga de carcoma en todo el mueble, así que para no saltarnos ninguna parte, pues lo vamos a ir desmontando. Empezamos por la parte de arriba, por la tapa, y vamos bajando poco a poco, desmontando pieza por pieza. Es importante desmontar porque ahora os enseño como por ejemplo aquí que tiene unos tiradores de madera, debajo de los tiradores había también agujeritos de carcoma. Si no llegamos a desmontarlos, pues esos agujeros los hubiéramos pasado por encima.
Muchos preguntaréis o tendréis dudas sobre qué orden seguir a la hora de restaurar un mueble con una plaga de carcoma. ¿Qué se hace primero? El tratamiento anticarcoma, limpiar la pieza, lijarla. Bueno, nosotros lo hacemos así. Primero aplicamos el tratamiento anticarcoma y después lijamos. El motivo os lo explico. Porque si lijamos, pues corremos el riesgo de taponar algunos de los agujeros con restos de serrín. Por eso lo hacemos así. Primero aplicamos el tratamiento anticarcoma. Es verdad que este tratamiento no lo hacemos una única vez. Lo hacemos ahora y dentro de 15 días desenvolvemos el mueble y en ese momento sí retiraremos todo el barniz y volvemos a repetir el proceso de introducir el producto anticarcoma agujero por agujero. Hacerlo así nos conlleva el doble de trabajo, pero nos garantiza los buenos resultados. Tener en cuenta, una vez más os lo repito, pero porque esto es muy importante, que la plaga de carcoma tiene que ser bien tratada. Si no estáis seguros de poder hacerlo bien, recurrir a una empresa de carcoma. Las grandes empresas pues no utilizan este tipo de tratamiento. Directamente lo que hacen es meter las piezas, los muebles a unos congeladores gigantes y lo que hacen es congelar las piezas durante un mínimo de 48 horas y con eso pues matan tanto la carcoma adulta como las larvas. Nosotros pues desafortunadamente no disponemos de un congelador con esas dimensiones y por eso lo hacemos así, pero lo hacemos bien repitiendo el tratamiento. Lo repetimos, como os comento, 2 veces. Ahora, pasado 15 días, desenvolvemos, lijamos, limpiamos y volvemos a aplicar el tratamiento y esperamos otros 15 días. Pasados esos otros 15 días lo desenvolvemos y observamos. En principio, la plaga debería de estar eliminada. No obstante, dejaremos el mueble en una zona apartada durante una semana más y observamos pues si hay alguna señal de que la carcoma siga viva, como os expliqué al inicio, el serrín alrededor de los agujeros. Y aquí podéis apreciar más de cerca el proceso de introducir el producto anticarcoma agujero por agujero. En este caso podéis ver cómo tiene una galería inmensa, como el producto lo introduces por un lado y te sale por el otro. Eso es una galería que tiene la carcoma hecha dentro del mueble. El mueble con el tratamiento completo. Como veis está completamente desmontado. Hemos separado todas las partes que se podían separar y aparte lo envolvimos en plástico y en papel film. Lo vamos a dejar aquí durante 15 días en cuarentena. Dentro de 15 días lo desenvolvemos y ahí sí le vamos a remover el barniz antiguo y vamos a proceder otra vez a aplicar el tratamiento. Así que con esto damos por concluido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero haberme explicado bien. Si tenéis alguna duda, algo que no os haya quedado claro, nos lo preguntáis en los comentarios y os lo explicamos. Y nada, dejarnos vuestro like. Si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo.